Bien. Os invito a que abráis vuestras Biblias, en Lucas capítulo 11. Con la ayuda del Señor terminaremos el capítulo en el día de hoy. Son bastantes versículos, del 37 al 54, así que no lo voy a leer ahora. Para ganar tiempo lo iremos viendo a lo largo que vayamos avanzando. Permitidme una palabra de oración. Señor, te pedimos en esta mañana que por tu misericordia, por tu gracia, Señor, y por tu bondad, podamos abrir tu palabra y, Señor, con toda dignidad, honradez y fidelidad, Señor, explicarla y presentarla, Señor. Que sea ella la que hable, que seas tú el que nos hable, Señor, y dispón nuestros corazones para escucharla, Señor. Y te rogamos que si tú también tienes en tu voluntad tocar corazones en esta mañana con la salvación, que también así lo hagas. Y también que, Señor, la recojamos esa palabra en nuestros corazones como es debido. En el nombre de Jesús, amén. Para ponernos un poco en situación, que la mayoría estáis siguiendo todas las predicaciones del Evangelio de Lucas, y especialmente en este capítulo 11, recordemos que nos encontramos dentro de los últimos meses de ministerio de Jesús en la tierra. El Señor ha estado durante casi 2 años predicando, haciendo milagros en Galilea, y desde hace ya un tiempo ya está en Judea, camino de Jerusalén, con la mirada puesta en Jerusalén, la mirada puesta en la cruz, en la culminación de su obra. Y en este capítulo 11 de Lucas, en el que nos encontramos, si os acordáis, principalmente estamos viendo que cuanto más se acerca esa llegada de Jesús a Jerusalén, el acoso, el rechazo y por tanto el conflicto con los dirigentes judíos, especialmente los religiosos, cada vez es mayor y más evidente. De hecho, recordemos que estos dirigentes desde hacía tiempo tenían como objetivo una cosa muy clara: la muerte de Jesús. Y en realidad su problema, su rechazo venía porque no soportaban las denuncias que Jesús hacía sobre su hipocresía y sobre su falsa y legalista religiosidad. De hecho, sabemos que el odio de estos líderes religiosos les llevó a mentir de tal manera sobre Jesús que llegaron a unirse, por así decirlo, a manipular a sus acérrimos enemigos, los romanos, para que crucificasen al Señor Jesús. Sabemos todo, y iba a decir que en un par de semanas se celebra la Navidad, llevamos ya semanas con los adornos puestos. Y esa Navidad es un tiempo en el que muchos recuerdan a Jesús, y lo recuerdan, lo veréis en los balcones, como un simple niño, un tierno bebé que nació en Belén. Qué bonito, ¿verdad? Y quizás extrapolando eso al resto del año, ese tierno niño, son muchos los que se quedan de forma superficial solamente con una parte de quién es Jesús, con una parte de su ministerio en la tierra. Nosotros corremos el riesgo de quedarnos también solo en la parte de que Jesús pues hacía milagros, tenía un carácter bondadoso y cariñoso, lo cual es verdad, y lo vemos en esa actitud rodeado todo el año, rodeado de niños y de mujeres, enseñando tiernamente sobre el amor y la paz. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia, y eso es solo una parte del ministerio de Jesús. Y Jesús predicó con todo amor y con toda misericordia sobre la verdad, claro que sí. Esa verdad que hace libre del pecado a todo aquel que cree en Él como el verdadero Hijo de Dios, eso es el Evangelio. Pero igual que predicó con misericordia la verdad del Evangelio, también denunció y condenó con toda autoridad y vigor a los que estaban torciendo y pervirtiendo la verdad de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, no podía evitar el denunciar y por tanto no podía evitar el conflicto con el pecado y con todo lo que tenga que ver con torcer la verdad de Dios y de su Escritura. Y ya se ha dicho por qué no podía hacerlo en esta mañana. Ni podía ni puede evitarlo simplemente porque Él es santo, santo y santo. Y nosotros muchas veces somos ambiguos, perdóname que lo diga. Llevo muchas semanas leyendo estos pasajes. No me ha venido en esta mañana. Y si digo que somos ambiguos es porque somos ambiguos. Es decir, no queremos problemas. No queremos que nos señalen.
No queremos que digan, ¡ay, mira aquello! Y somos ambiguos, permitimos casi todo. Y la denuncia del Señor hacia los que torcían la verdad nos muestra la importancia precisamente de no torcer el verdadero mensaje del Evangelio y de presentarlo honesta y fielmente en toda su amplitud. ¿Y por qué esa importancia? Pues porque el Evangelio es lo que las personas necesitan para ser salvas. Ni más ni menos, parece poco. En la salvación no hay medias tintas. No hay una salvación a media. No puedes medio salvarte. Es un todo o nada. Así que enseñar o predicar un evangelio a media, enseñar o predicar un evangelio a gusto del consumidor, lo siento mucho, eso se llama engañar a las personas. Y aquí no estamos para engañar a las personas. Mirad, con una verdad a media es con lo que Satanás engañó a Adán y a Eva. ¿Os acordáis? Con verdades a medias, con una falsa religiosidad, con una religiosidad hipócrita y legalista, es con lo que Satanás engaña por medio de falsos enseñadores a la mayoría de las personas en este mundo, incluso dentro de la iglesia. Y el pasaje de esta mañana, no lo hemos leído, pero lo vamos a ir leyendo, es otro claro ejemplo de las muchas veces en que Jesús puso en evidencia a los dirigentes judíos como falsos, como hipócritas religiosos, que en verdad estaban engañando al pueblo. Eran lobos vestidos de cordero. En el versículo 37 podemos ir ya leyendo, el Señor, o este versículo nos sitúa al Señor Jesús en la casa precisamente de uno de estos hombres, de un fariseo, el cual invita a comer al Señor Jesús después de acordaros de esas duras palabras que el Señor había tenido hacia los que le rechazan y hacia aquellos que le estaban pidiendo una nueva señal que demostrase que Él era el Hijo de Dios y no un enviado de Satanás como los mismos fariseos lo estaban denunciando. Dice el 37, Lucas 11:37, que cuando terminó de hablar un fariseo le rogó que comiera con él y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y el texto no nos muestra, no nos dice con claridad las intenciones de ese fariseo a la hora de invitar a Jesús a comer a su casa. No nos dice si eran buenas intenciones o si quería, como solían hacer los fariseos, aprovechar la ocasión para en un descuido tener una oportunidad para acusar a Jesús por algo que dijese o hiciese en su casa. Mira, ya lo hemos pillado. Lo que sí resulta extraño es precisamente el hecho de que el fariseo lo invitase públicamente allí a su casa, porque los fariseos eran personas muy elitistas, como sabéis, y fijaros, no comían ni invitaban a comer a cualquiera a su casa. Normalmente solo se relacionaban entre ellos mismos, entre los fariseos. Ahora, el caso es que Jesús se sienta en aquella mesa, a la mesa del fariseo, y en la conversación que se produce, en el pasaje que vamos a ver, el Señor describe lo que caracteriza a esos fariseos, y luego veremos que a los escribas también. En definitiva, en este pasaje el Señor está mostrando dos características, las dos características principales de los falsos legalistas e hipócritas religiosos. Y estos hombres se caracterizan por dos cosas, por lo que aman y por lo que no tienen. Por lo que aman y por lo que no tienen. Versículos 38 al 44 para los que toman notas, por lo que aman. Y versículos 45 al 54, por lo que les falta, por lo que no tienen. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que amaban estos hombres? Mirad, la falsa religiosidad de los fariseos se caracterizaba, lo vamos a ver en el pasaje, por hasta 5 cosas que amaban, 5 características que en realidad dirigían y gobernaban sus vidas y su comportamiento. Y como, aunque fue esto escrito hace 2000 años, veréis, esto es muy actual. Porque en primer lugar vemos en el versículo 38 que amaban lo simbólico. Es decir, le daban prioridad a los ritos y a sus costumbres. Versículo 38. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer. Fijaros, ¿qué dice el pasaje? Según el ritual que venía escrito en el libro de Levítico, de Números,
según el ritual judío. El Señor se acaba de sentar a la mesa a comer. Y allí leemos que el fariseo dice, se sorprende, dice Reina Valera, se extraña, porque Jesús no se lava las manos antes de comer. Y ese lavarse las manos aquí no tiene nada que ver con lo que sería la higiene corporal, sino que tenía que ver con un rito ceremonial establecido por las tradiciones de los religiosos judíos, que nada tenía que ver, como he dicho antes, con las leyes dadas por Dios en el Antiguo Testamento, que las había en ese sentido, pero este no tenía nada que ver. Fijaros el ejemplo, Mateo 15, 1 al 2, allí pasa lo mismo, dice: entonces se acercaron a Jesús algunos aquí de fariseos de Jerusalén, diciendo, y le dicen al Señor, le acusan, ¿por qué tus discípulos quebrantan el qué? La Escritura, dice. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. La tradición. Y el fariseo se sorprendió, se extrañó, y aunque no parece decir en aquel momento nada, el Señor sabe que en definitiva aquel fariseo se estaba sintiendo ofendido. El tema es que el Señor, fijaros, no estaba dispuesto a anteponer las tradiciones legalistas de los hombres. De hecho, lo que estaba haciendo era confrontar al fariseo con su falsa religiosidad, con su falsa espiritualidad. Y de hecho, aunque el fariseo no diga nada en ese momento, como he dicho, el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y entonces, además de no lavarse las manos, de no seguir la tradición, sigue hablando y expone una segunda cosa que amaban los fariseos. Y el Señor lo utiliza, ya que están en una mesa para comer, utiliza un ejemplo que tiene que ver con lo que estaban haciendo y compara la limpieza interior con la limpieza de lo de afuera a través de los platos y los vasos. El Señor le dice al fariseo que lo que ellos amaban en realidad era el pecado. Amáis el pecado. ¿Cómo? Versículo 39. El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, lo que se ve. ¿Pero qué le sigue diciendo? Pero por dentro estáis llenos de... Podéis agachar la cabeza y leer la Biblia. Llenos de robo y de maldad, de rapacidad y de maldad. Pecado. El Señor está denunciando que a pesar de esa devoción externa por los ritos, por las ceremonias, por las tradiciones inventadas por hombres, los fariseos en realidad por dentro, interiormente, estaban llenos de robo, de rapacidad y de maldad. Y aunque externamente se esforzaban en aparentar piedad, en realidad les movía el orgullo, les movía el deseo por las cosas que no deberían de desear, eso se llama lujuria, y les movía el engaño. Los fariseos, fijaros, odiaban a Jesús, claro que sí. ¿Cómo no lo iban a odiar? Lo odiaban porque Jesús denunciaba lo que había en su interior, lo que había en su corazón, sacaba a la luz lo que ellos no querían que se viese. Ya es muy fácil venir aquí, ponerse una corbata y aparentar algo, ¿a que sí? Y el Señor le decía, quítate la corbata y mira por dentro. El corazón de los fariseos, como el corazón de todas las personas que rechazan al Señor, está dominado por el pecado. Esto es lo que el Señor dijo de todo aquel que le rechazaba. Acordáis en Juan capítulo 3. Sí, todos nos quedamos con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios por ello. Pero en mi Biblia sigue el versículo 17, la vuestra también. Y el 18, el 19. Donde dice el Señor, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y gloria a Dios por ello. Dice el 18, y el que cree en él no es condenado. Gloria a Dios por eso. Pero sigue el versículo, sigue hablando Jesús y dice, pero el que no cree, ¿qué pasa con eso?
No, ¿qué pasa? Ya ha pasado, fijaros, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Este es el juicio, y esto es lo que le pasa a este mundo, y es lo que no queremos ver muchas veces. Que la luz vino al mundo, ¿y qué? Que los hombres amaron el qué, más las tinieblas, amaron más el pecado. Fariseos, eso es lo que estáis amando, me está diciendo el Señor. Amáis más las tinieblas que la luz, por sus acciones las malas, si no tenéis más que verlo. Sus acciones también. Así que los falsos legalistas, hipócritas, religiosos, en realidad aman el pecado. Aparentan una cosa, pero les puede el orgullo. Y eso les lleva a desear lo que no deben de desear, lujuria. Y eso les lleva al engaño, a mentir. Hay una tercera cosa, tengo que correr mucho porque el texto es largo y hemos empezado tarde, lo siento. Pero hay una tercera cosa por la que se caracterizaban los fariseos. Y es porque amaban lo simple o superficial. No lo voy a explicar yo, lo explica el versículo 40 y 41 y el Señor. ¿Qué le dice ahí el Señor a los fariseos? Guapo, precioso. ¿Qué les dice? Decirlo. Necio. Necio. El que hizo lo de afuera, y le hace una pregunta retórica, ¿no hizo también lo de adentro? Dan más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo será limpio. El Señor describe a los fariseos como necios. Mirad, en este caso no lo está haciendo como un insulto, como un desprecio, porque cuando se usa de forma despectiva, decirle a alguien necio es decirle simplemente, perdóname, tonto. Ahora, en este caso, cuando el Señor está llamando necio a los fariseos, está haciendo simplemente una descripción literal de lo que significa este término. Es decir, actuar de forma necia es actuar con ignorancia, es actuar sin sentido común. En definitiva, un necio literalmente es alguien que piensa de forma superficial, que piensa a la ligera. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? El Señor lo explica también en una parábola, lo que son los necios. Los necios son aquellos que en vez de confiar en Dios, confían en las riquezas terrenales, confían en sus fuerzas, confían en ellos mismos. Se creen que pueden por sí mismos y no por el Señor. Esos son los necios. Lucas 12, 16 al 21, no lo digo yo. Allí dice el Señor, dice la palabra que el Señor les refirió una parábola, diciendo, y dice el Señor, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. ¡Qué bien! Y pensaba dentro de sí este rico, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Le pasaba como a mí, se le caían los billetes por los bolsillos. Yo hago esa gracia de vez en cuando, no se me cae. Y entonces dijo este rico, esto haré, derribaré mi granero y edificaré otro más grande y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Oye, muy bien pensado, ¿verdad? Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Tengo mi jubilación resuelta. Descansa, come, bebe, diviértete. Yo sueño con eso algunas mañanas. Versículo 20, Dios le dijo, enhorabuena, muchacho, te van a poner una medalla en el banco. ¿Le dice eso al Señor? ¿O dice eso el Señor? Necio, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Qué vas a hacer con esa obra? Así es, dice el Señor, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es el que se cree que puede por sí mismo, no confía plenamente en el Señor. Así que la pregunta para nosotros es, ¿dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿Dónde tienes puesto tu tesoro? ¿En el cielo o en la tierra, como dice el Señor? Hermanos, no seamos necios, no amemos lo superficial de este mundo y sigamos, por ejemplo, el consejo que el apóstol Pablo le daba a Efesios. En Efesios 5,
15 al 17, donde dice allí, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jóvenes, aprovechad el tiempo. Porque el cronómetro va para adelante, pero para atrás nunca más. Os lo dice uno que ha perdido mucho el tiempo. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, fijaros, el llamado es a no ser insensato, es a no ser necio. Por eso el Señor hace la siguiente pregunta, como decíamos antes, retórica, que se le hace al fariseo. Le dice, mira fariseo, el que hace lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Es como si el Señor nos dijese que creernos que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, solo se fija o solo ve lo externo y que Él no es capaz de ver los corazones de las personas, que Él lo hizo todo, que Él te ha creado. Le está diciendo el Señor. Y si piensas así, eso es el colmo de la insensatez, es el colmo de la necedad, está diciendo el Señor. Porque Dios se fija en el corazón, no se fija tanto en el maquillaje externo. Y por eso el Señor pone también el ejemplo de la ayuda a los pobres, algo práctico, como algo que deben hacerse desde el corazón. Los fariseos sabéis y os acordáis cómo hacían las cosas, ¿no? Haciendo mucho ruido para que se notase. No se deben hacer las cosas para que se noten, para que se vean, para que digan lo buenos que somos. Nos gusta que nos digan lo buenos que somos, ¿a que sí? En realidad el Señor está otra vez aquí sacando a la luz la hipocresía de los fariseos. Porque por un lado, sabéis, ayunaban, oraban, daban limosna de forma ostensible para ser vistos, cuando en realidad, por otro lado, se aprovechaban de la gente, tanto material como espiritualmente, con ritos, con tradiciones que no servían para nada. Los fariseos amaban lo superficial, pero hay una cuarta cosa que amaban, y tiene algo parecido, es lo secundario. Se centraban en lo menos importante. Una vez me dieron un curso en el trabajo y eso lo llamaban procrastinar, me cuesta hasta decirlo. Es decir, para no hacer lo que tengo que hacer, me dedico a hacer otras cosillas, que eso sí me gusta más, y digo, no, que estoy muy ocupado con esto, y así, claro, no tengo que hacer lo que en realidad tengo que hacer. Eso le han puesto un nombre técnico. Le daban prioridad o amaban lo secundario. Versículo 42. Y fijaros, aquí el Señor es duro. Mas ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros, porque pagáis el diezmo de la menta, la ruda y toda clase de hortaliza. Bien, diezmáis. Y sin embargo, pasáis por alto ¿el qué? La justicia y el amor. Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y el prójimo con tu mismo. Sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y les dice, pero esto es lo que debíais hacer, debíais haber practicado sin descuidar a lo otro. Estáis dando importancia a lo secundario, estáis poniendo lo secundario por delante de lo que tenéis que poner. Los fariseos habían alterado el orden de lo que es importante para Dios. Y esto que puede parecer casi sin importancia, porque digo, no, si yo estoy haciendo muchas cosas. Vemos que para el Señor es algo muy importante, porque lo denuncia, y lo denuncia, fijaros, como un ay de vosotros. Ay de vosotros, fariseos. Y esa expresión de ay no es una expresión de tristeza o de pena. Ay, qué penita me dais. No. Ese ay, como los siguientes 6 que va a pronunciar en este pasaje, hasta 6, pasajes duros, es una expresión, es una declaración de juicio y de condena. Y este primer ay que pronuncia aquí el Señor fue porque los fariseos, como digo, se centraban en lo que tenía una importancia secundaria. Los fariseos se esforzaban, cumplían incluso a la perfección, diezmaban lo correspondiente a la menta, la ruda,
y la hortaliza. La menta muy chiquitita, la ruda no sé ni lo que es. Y la hortaliza casi la despreciaban. Pero se olvidaban de cumplir con lo que verdaderamente era importante: la justicia y el amor de Dios. El primer mandamiento, acordad. Sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, le dice. De nuevo el Señor denuncia que los fariseos se centraban y enfocaban su esfuerzo en tradiciones, en regulaciones secundarias, en cosas creadas por ellos mismos. Y por supuesto que diezmar y obedecer a Dios en el asunto, cosas prescritas en el Antiguo Testamento, era necesario, claro que sí. Pero debían hacerlo sin dejar de hacer y sin ocupar el lugar de prioridad que tiene, como digo, la justicia y el amor de Dios. Por eso les dice en el versículo 42 al final: esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no desviar nuestra atención, nuestro esfuerzo hacia las cosas secundarias. ¿La iglesia qué es? La Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo explica. Se lo dice a Timoteo: columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Somos, hermanos, columna y sostén de la verdad. Esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es dar gloria a Dios a través de su palabra, no darnos gloria a nosotros ni hacer otras cosas. Así que pongamos el foco y el esfuerzo en el tronco del árbol. Y eso sabéis mucho más que yo, de tronco de árbol. Y si el tronco está bien, las ramas serán fuertes, ¿a que sí? Pero si nos centramos en las ramas, si nos centramos en lo secundario, al final el tronco, ¿qué pasa? Se debilita, se va a secar. Así que seamos sabios y no necios. Los fariseos amaban lo simbólico, el pecado, lo superficial, lo secundario, y una quinta cosa que amaban era lo vistoso, la vista, lo que se ve. Amaban su propia imagen, amaban el qué dirán, se preocupaban por el qué pensarán. Versículos 43-44, de nuevo: ¡ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas! ¡Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo! El Señor pronuncia otro ay, un segundo juicio sobre los fariseos, que nos da a conocer, fijaros, el motivo que propicia, por así decirlo, todo lo que hemos visto anteriormente que los caracterizaba. En definitiva, el problema de los fariseos, su pecado, como hemos dicho, era el orgullo, es decir, lo que buscaban era el reconocimiento, lo que querían eran las medallas, las primeras sillas, los primeros asientos. Buscaban, amaban la posición, la relevancia. ¿Sabéis lo que buscaban? El yo soy. El que le dijese: tú eres, yo soy. ¿Y sabéis cuántos yo soy hay en este mundo? Solo hay un yo soy. Y ese es Dios. Y nunca somos nosotros. Como dice el Salmo: no a nosotros, sino al Señor la gloria. Los fariseos rechazaban entonces a Jesús, claro, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque Él enseñaba justo lo contrario a lo que ellos amaban y hacían. Por eso lo odiaban, engañaban, mentían sobre Él, medias verdades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os suena? No hace falta irse a 2000 años, lo tenemos todos los días. Fijaros, Mateo 8 al 12. Esto es lo que enseñaba el Señor Jesús. Dice: pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, eso quiere decir maestros,
porque uno vuestro preceptor, Cristo. Y dice versículo 11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y sigue diciendo el Señor Jesús, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Esto no le gustaba a los fariseos, pero esto es que no le gusta a mucha gente y tampoco que se lo diga. Pero no lo digo yo, lo está diciendo Jesús. No vais y os enfadéis con él si queréis. No matéis al cartero. Cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. En el versículo 44 el Señor pronuncia otro ay, un tercer ay sobre los fariseos. Y este ay es una denuncia por la mala influencia, por el daño que esos fariseos estaban produciendo en las personas. Parece enrevesado este versículo 44. Pero mirad, rápidamente, no lo vamos a leer, pero en el libro de Números, en el capítulo 19, versículo 11 al 22, ahí se establecía claramente una cosa, que nadie podía tocar a un muerto, ni sus restos, ni tampoco una tumba, porque si no quedarían inmundos, impuros para el Señor. Y esto lo tenían muy claro los judíos. Por eso, en Israel, las tumbas estaban perfectamente y claramente marcadas y señalizadas. No iban a poner las lápidas más bonitas para que todo el mundo viese bonita, no, hay que ponerlas para que las vean, porque el que la toque o la pise queda inmundo para el Señor. Para que todo el mundo las viese, nadie las pisase, nadie las tocase. Y entonces, fijaros, con esto en mente, el versículo 44 les dice a los fariseos, sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Los fariseos amaban lo que no ven. Querían el prestigio que no tenían y de esa manera estaban engañando a sus seguidores. Eran como unas tumbas no señalizadas. Le están diciendo, soy un peligro. Soy una trampa para las personas que os siguen y que os escuchan. Soy una fachada, le está diciendo a los fariseos. Así que hemos visto que los fariseos y por tanto los falsos religiosos se pueden identificar y distinguir claramente por estas cosas que aman. Ahora también vamos a ver que esos falsos legalistas o hipócritas religiosos se caracterizaban por lo que les falta o por lo que no tienen, versículos 45 al 54. 15 minutos y acabo. Después de que el Señor haya confrontado a los fariseos con su realidad, vemos que allí un intérprete de la ley, versículo 45, un escriba, que es lo que eran los intérpretes de la ley, se dirige a Jesús, se siente ofendido simplemente por similitud, por semejanza, por cercanía a los fariseos. Sabéis que muchos de los escribas, de esos intérpretes de la ley, también eran fariseos, eran las dos cosas. Por lo que el comentario de este escriba es completamente normal, de ese versículo 45, respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dice esto, todo esto que le has dicho a los fariseos, también a nosotros nos insulta o nos afrenta, dice Reina Valera. Y ya hemos visto tres ayes que el Señor ha pronunciado sobre los fariseos, los cuales evidentemente son perfectamente válidos para los escribas, el mismo escriba lo está diciendo. Y ahora, como respuesta a esta queja del intérprete de la ley, del escriba, el Señor vuelve a pronunciar otros tres ayes, en este caso contra los escribas, que igualmente son aplicables a los fariseos. 6 ayes en este pasaje, es duro como digo. Así que en definitiva estos nuevos 3 ayes nos dan a conocer los aspectos que le faltan a los falsos religiosos y que caracterizan o los caracterizan como hipócritas y legalistas. En nuestro texto son los fariseos y los escribas, pero en general los falsos legalistas, hipócritas religiosos, fijaros, carecen, no tienen, vamos a ver que no tienen ni poder espiritual, ni vida espiritual, ni verdad espiritual. Y el texto lo va a explicar. Encontramos otro ay, un primer ay, de esta segunda parte de ay, en el versículo 46. En respuesta a las palabras del escriba.
Y él le dijo, versículo 46, hay también de vosotros intérpretes de la ley. Y le dice, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Y con este primer ay, el Señor le está diciendo a los escribas, mirad, no tenéis ningún poder espiritual que ayude a las personas a aliviar la carga que tienen por su pecado. Vosotros no podéis. La denuncia del Señor es que los intérpretes de la ley cargaban a las personas con, perdonad la redundancia, con cargas imposibles de llevar y de soportar, y que encima esas cargas no servían para nada, no servían para poner su vida y sus corazones a cuenta con el Señor. No sirven para la salvación. Los escribas, los fariseos ponían cargas que ni siquiera ellos podían tampoco cargar. Se las ponían a otros, pero no para ellos. Y es que tampoco ayudaban a la gente a llevarlas adelante. Ahí lleváis y os apañáis, le está diciendo el Señor. Así que este ahí deja en evidencia que la falsa, legalista e hipócrita religión no tiene poder para llevar a las personas a una correcta relación con Dios. Porque esos líderes son ciegos espirituales guiando a ciegos que no pueden producir vida en las personas. Y mirad, esa incapacidad de estos líderes estaba en total contraste con lo que Jesús sí podía ofrecer. Porque Jesús sí tiene poder. Poder para dar vida. Poder para perdonar pecados. Y ellos no. Él sí tiene poder para dar vida, como dijo en Mateo 11, 28 al 30, que seguro que podéis recitar conmigo. ¿Qué dice ahí el Señor? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Ellos ponían cargas difíciles de llevar y el Señor decía, yo tengo poder para aliviar esa carga. Y yo os haré descansar, dice el Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ellos no tenían poder. Jesús tiene poder. Hay un siguiente ay que pronuncia el Señor y que muestra la razón de esa falta de poder de los falsos religiosos, y esa razón es la falta de vida espiritual. Versículos 47 al 51. Ay de vosotros, dice allí, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois ciegos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también le dijo, le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí os digo que le será cargada a esta generación. El Señor está aquí denunciando que los escribas, fijaros, se sentían superiores a sus antecesores, porque como hemos leído en el versículo 48, mientras sus padres habían matado a los profetas del Antiguo Testamento, como hemos leído, ellos, los fariseos, los escribas, se jactaban de haber levantado, de haber adornado preciosos sepulcros sobre las tumbas de esos profetas. Aparentemente estos falsos religiosos lo estaban haciendo bien. Estaban dando homenaje a esos profetas martirizados por sus antecesores. Parece que lo están haciendo bien, ¿verdad? Pero en realidad este homenaje era totalmente superficial. Parecían, como digo, distintos que sus padres. Pero en realidad, a pesar de los adornos superficiales en las tumbas de los profetas, estos religiosos no estaban honrando a sus profetas. ¿Por qué? Se estaban comportando igual que sus padres. Pero si ya has dicho que, pues dice la Biblia, que unos los mataron y otros estaban adornando sus sepulcros.
pues se estaban comportando igual que sus padres. ¿Por qué? Porque ellos seguían rechazando el mensaje que los profetas habían predicado y por lo cual lo habían matado. Ellos estaban rechazando al Mesías que aquellos profetas habían anunciado. Hipócrita, falso, legalista, está diciendo el Señor. Tenía razón para decirlo. Así que lejos de ser mejores que sus padres, los escribas y los fariseos demostraron ser incluso peores, porque sus padres mataron a los profetas. Los escribas y los fariseos estaban planeando matar al mismo Mesías. Sois peores que vuestros padres. Esta generación de escribas y fariseos no tenía ningún tipo, por tanto, de vida espiritual. Eran igual de falsos que sus padres. Desde Abel hasta Zacarías, como cita el Señor, eran igualmente culpables de la muerte de todos los mensajeros de Dios. Igual que sus padres, o no, incluso peor que sus padres. Porque estos escribas y esos fariseos, mirad, tenían al mismo Hijo de Dios delante y seguían rechazando. En vez de arrepentirse de su pecado delante de Él, querían matarlo. Así que, con razón dice el Señor, ay de los que me rechazan. Ay de los que rechazan a Cristo porque espiritualmente están muertos, sin vida. Se ha dicho antes. Ahora hay un último ay. Un último ay que pronuncia el Señor en esta comida, en casa de aquel fariseo, y nos lleva a ver ese tercer aspecto del que carecen los falsos legalistas e hipócritas religiosos. Hemos visto que la falsa religión carece de poder espiritual, y carece de poder espiritual porque está vacía de vida espiritual, lo cual deriva, culmina esas cosas juntas en una ausencia, en la ausencia de verdad espiritual. Versículo 52 hasta el final, hasta 54. Y de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento o de la ciencia, dice el Reino Valera. Vosotros mismos no entrasteis, y los que estaban entrando se lo impedisteis. Y dice el 53, cuando salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Se suponía que los fariseos y los escribas eran maestros con conocimiento y con autoridad de la ley de Dios. Eso deberían de ser. Pero el Señor les dice en el versículo 52 que lejos de enseñar correctamente, habéis quitado la llave del conocimiento, la llave de la ciencia. El Señor les está diciendo que en vez de interpretar y en vez de enseñar correctamente la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo, lo que en realidad estaban haciendo era confundir y engañar a la gente con sus tradiciones, con sus alegorías, con sus interpretaciones confusas, sesgadas, intencionadas, para convenirse a ellos mismos. ¿Os suena? El problema, la seria advertencia del Señor, era porque no solo ellos estaban errando, habéis quitado el conocimiento, la llave del conocimiento, eso grave, pero sobre todo era grave porque estaban engañando a las personas con su error. Vosotros mismos no entrasteis, pero a los que estaban entrando se lo impedisteis. Ay de vosotros, que hacéis esto. Es triste, ¿verdad? Pero lo más triste de todo son los versículos finales, 53 y 54. Porque sí son palabras duras del Señor hacia estos escribas, fariseos y hacia todo el que quiera recibir esta palabra. Para mí el primero son palabras muy duras.
Sobre todo son duras si no queremos aceptarlas. Sobre todo son duras si no queremos que esas palabras lleguen a nuestro corazón y transformen nuestro corazón. Porque si esas palabras transforman nuestro corazón, son palabras de misericordia de Dios. Si no, serán duras de oír. Y provocarán rechazo como provocaban estos fariseos en los hipócritas religiosos. Fijaros 53, 54. Porque lo que es triste es que después de toda esta advertencia del Señor hacia los fariseos y los escribas, advertencia que, como digo, podían haber entendido y aceptado con humildad para arrepentirse y cambiar de actitud y cambiar de comportamiento, lo que hicieron fue que aumentar su rechazo, aumentar su odio hacia el Señor. Cuando salió de allí, versículo 53, ¿qué hicieron los escribas? Se pusieron a orar de rodillas y a pedir perdón por su pecado. Los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, fijaros, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. El Señor le dio la oportunidad y es el hombre el que se condena, versículo 54, solito. Y sabemos qué pasó después, ¿que sí? Como no pudieron hallar nada contra Jesús, como no pudieron hallar nada contra el que es santo, santo y santo, aquel que es perfecto, aquel cordero sin mancha, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la maldad de estos hombres grandes religiosos? Su falta de verdad espiritual los llevó ¿a qué? ¿Os acordáis? A contratar falsos testigos para que mintiesen y declarasen en contra del mismo Señor. Mateo 26, 59 al 61, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. 60 no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Los falsos religiosos, hermanos, carecen de poder, de vida y de verdad espiritual. Por eso mienten, por eso rechazan a Jesús, por eso rechazan su palabra y rechazan que se predique su palabra. Engañan a la gente, confunden a las personas. Y rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús tiene, y Jesús, ya lo hemos dicho antes, es todo lo que ellos carecen. No tienen poder espiritual, lo hemos leído antes. Cristo tiene poder para perdonar tu pecado. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Yo os haré descansar, dice el Señor. Yo tengo poder. Cristo tiene poder. Yo no. Los falsos religiosos no tienen vida espiritual. ¿Quién es Cristo? Cristo es el autor de la vida. Cristo es el dador de la vida. Y solo tienes que creer, solo tienes que arrepentirte de tu pecado. Y sabéis, Él te va a dar vida. Él te va a dar salvación. La que no tiene y no puede conseguir por ti mismo. Los falsos religiosos no tienen verdad espiritual. Tuercen el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿quién es Cristo? Cristo es la verdad. Cristo es la única verdad. Y mirad, todo esto se puede resumir en ese versículo que sabéis de memoria también. Aquellas palabras que el Señor Jesús le dijo a Tomás en Juan 14:6. ¿Qué le dijo allí Jesús a Tomás?
Yo soy el camino. Yo tengo poder. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida y porque nadie va al Padre sino por ti, Señor. Y no podemos añadir nada más a esto. Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida. Y te rogamos que tú, Señor, transformes nuestro corazón cada día a tu imagen y a tu semejanza. Y te rogamos también que tú sigas salvando personas en el día de hoy, hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.